Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Menudo tema hoy vamos a tratar aquí con Liles Hernández, clarividente. Ya os lo avanzo, la psicomagia. Vamos a saludar a la psicomaga. Liles, ¿qué tal? Bienvenida a Sapiens. Hola, pues aquí feliz de estar de nuevo contigo. Muchísimas gracias y nosotros también. El tema que vamos a tratar hoy es sumamente quizás complejo o no, pero aquí que nos gustan los retos mentales, emocionales y espirituales, entre otros, vamos a hablar de la psicomagia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo podríamos definir este concepto? Bueno, yo es que tengo mi concepto particular. La psicomagia, digamos que fue creada por Alejandro Jodorowsky, ¿vale? Y como él la utiliza como una técnica en la que mezcla la creatividad como para conectar la parte del consciente y del subconsciente, y también como una especie de crear acciones simbólicas para liberar pues energías que están bloqueadas o traumas, etc. Pero yo, como vengo también del mundo de la creatividad y porque me gusta mucho pintar y soy escribir y soy ilustradora y soy muy creativa, desde siempre, desde que empecé a hacer este tipo de procesos de la lectura de alma, he utilizado muchas cosas que se me han ocurrido y que podríamos decir que también es psicomagia, ¿no? Pero al final es crear un acto desde el cual tú generas internamente una creencia mental y al final la mente es la que crea tu realidad. Entonces tú puedes modificar algo en tu vida simplemente desde tu propia mente, porque muchas de las cosas, bueno, casi toda la respuesta emocional que tenemos es una respuesta que la mente alimenta y que la mente mantiene. Entonces, si tú a nivel mental consigues romper la carga emocional que hay ligada a una circunstancia que está bloqueada en tu vida, pues puedes conseguir que esa circunstancia se modifique. Y por ejemplo, Liles, cuéntanos, ¿cómo llegaste a descubrir la psicomagia y qué te, no sé, hechizó, por decirlo de alguna manera? ¿Qué te atrajo de ella más? Bueno, la clarividencia es la capacidad de entrar dentro del subconsciente, es muy mental. Y yo, cuando hago las lecturas de alma, la manera en la que la hago no es ritual, no es, como te diría, es muy mental. Es como si yo supiera ya todo de la otra persona, todo lo que hay en ella que le está impidiendo a lo mejor pues conseguir cosas que le gustaría tener en su vida o liberarse de esos traumas que no sabe cómo salir o cómo soltarlos. Entonces un día lo he utilizado hasta con niños, muy simpático. Un día tenía, por ejemplo, una chica que ella es pintora
y buscaba una manera de cómo poder ella liberar a nivel emocional traumas que tenía desde la infancia a lo largo de su vida. La chica tenía 40 años cuando yo estuve con ella y entonces la hice hacer un ejercicio que era pintando, dibujar de los 0 a los 10 años todo lo que le llegara a nivel de expresión, a nivel emocional. De los 4 cuadros, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Entonces fue para ella súper revelador y súper liberador, porque al tener ese lienzo en blanco y tener que expresar esas partes de su vida, le ayudaron a darse cuenta de un miedo que tenía. Esta chica vino porque tenía una fobia brutal a los insectos, pero una fobia, vamos, no los podía ver ni dibujados. Entonces, a raíz de ese ejercicio, que eso es como, digamos, lo que sería algo psicomágico, estoy creando una situación en tu subconsciente que está haciendo que despierten memorias que hay ahí que están cerradas. A ella le vino un recuerdo que tenía absolutamente olvidado, y es que su madre, cuando se iba a trabajar, la dejaba sola en casa. Y para que no tocara los enchufes, le ponía muñecos para asustar, arañas de goma, bichos de goma, ¿vale? Para que ella, al ver el bicho, le tuviese miedo y no tocase ese enchufe. Entonces, la madre, para evitar que la niña se hiciera daño, le provocó una fobia y un miedo a los bichos increíble. Y todo le venía de ahí. Es brutal, ¿eh? Y a partir de hacer esa psicomagia, ese ejercicio, que trabaja simplemente, es como unir el consciente y el subconsciente, algo práctico con algo que está totalmente trabajando. Cuando pintas desde la parte del subconsciente, ¿no? Pues se le fue la fobia. Y había hecho de todo, te digo, había hecho de todo porque la condicionaba muchísimo su vida. No podía ir al campo, no podía pasear al bosque. O sea, era terrorífico lo que sentía. ¿Qué te parece? Impresionante, no, y además, mira, esto me recuerda un poco a las circunstancias, ¿no? Si quieres superar algo, enfréntate a él, ¿no? Y a veces, lo digo de forma muy metafórica, del mismo veneno te sale el antídoto. Y esto ya en la copa de Igea quedaba bien descrito. Pues muy bien, oye, felicidades, Liles, de haber conseguido esto, que además las arañas, fíjate, no sé por qué, se les tiene tanto miedo como las serpientes, ¿no? Y después ves personas que van a 2 patas y que son sumamente mucho más peligrosas. Total. Pero son elementos simbólicos, ¿sabes, Ferran? Son miedos que están en la conciencia colectiva. Son miedos que son súper muy, muy antiguos. Y porque ahora nosotros, bueno, más o menos, pero aún sí hay muchas de estas picaduras que son totalmente mortales, ¿no? Pero yo creo que antiguamente, cuando las personas vivían en la naturaleza, pues todos estos bichos eran mucho más fáciles de encontrárselos en la almohada, o no en la almohada porque no tenían, pero bueno, lo que utilizaran como almohada. Pero al final la idea es romper una estructura o algo que hay en tu subconsciente que te está generando un bloqueo y está impidiendo pues que esa fobia desaparezca, o incluso que puedas atraer a tu vida algo bueno también. Uh-huh. Y por ejemplo, este es un caso que has explicado, muy, muy interesante, pero ¿recuerdas cuál fue tu primera consulta, primer acto, primera sesión psicomágica? Incluso, es más, ¿cómo impactó sobre ti su desenlace, que suponemos evidentemente positivo? Sí, yo normalmente lo que hago es como que hago a las personas que simbólicamente generen un acto, ¿sabes? Y en ese momento hay una energía que se está moviendo. Mira, estaba haciendo un taller y había una chica que llevaba un tiempo con un hombre,
Pero este hombre, ella sabía que no era el hombre de su vida o que no era el hombre con el que tenía que estar porque había cosas que no le gustaban de él, pero no le podía dejar. O sea, no sabía por qué, no conseguía pues ignorarle o romper con esta persona. Entonces estábamos haciendo este taller y le hice que en un papel hiciera como un dibujo de él y escribiera su nombre. Y le dije, ahora quiero que cojas este papel, que le hagas como una cruz, le taches y que luego lo dobles y lo rompas y lo tires. Pero ya ni que lo queme ni nada, sino que lo tire. Total, que bueno, seguimos haciendo otro tipo de ejercicios en el taller y cuando ella se fue, me llama y me dice, Liles, es que te tengo que ir a decir esto, digo, porque es muy fuerte. ¿Te puedes creer que este hombre me ha bloqueado? O sea, en el momento en el que ella hizo esto, fue él el que la bloqueó a ella en el teléfono. Fue él el que desapareció, pero radical. Tremendo, ¿no? Y ella, claro, no estaba alucinando. Decía, es que es muy fuerte que justo hayamos hecho esto y que justo esta persona desaparezca de mi vida cuando yo no era capaz de dar ese paso y hacer que desapareciera, ¿no? Interesante. Y entonces, por ejemplo, Liles, ¿cuál es el propósito de la psicomagia? O sea, ¿en qué consiste? Consiste en crear algo real, algo, no sé, es como un acto, ¿no? Que también tiene una parte metafórica, porque te permite acceder como a ese inconsciente al que tú no puedes acceder o desde donde tú no tienes la fuerza como para tomar una decisión o para poder mantenerte neutra ante algo. Por ejemplo, ahora me voy a inventar un acto, ¿vale? Imagínate, digo, una persona que no consigue atraer el dinero a su vida. Y yo le diría, vale, coge una maceta, coge una semilla, coge tierra, siembra en esa maceta unas monedas y pon la semilla. Y cuida esa maceta porque esa maceta representa el dinero en tu vida y representa la abundancia. Y tú lo que tienes que hacer es que no tienes que pensar en no tengo dinero, en cuándo me va a llegar el dinero no me llega. O sea, salir del miedo a que ese dinero no llegue y salir del deseo a que ese dinero se manifieste en tu vida sin saber muy bien cómo. Entonces, tú creas un acto simbólico y al estar poniendo toda la energía del dinero en la maceta, lo que estás haciendo es sacándola de tu subconsciente, que mientras está en el subconsciente lo que está haciendo es que te está provocando un conflicto interno entre lo que quieres, sabes, y lo que no quieres en tu vida. Entonces eso te impide estar neutra. Y para atraer a tu vida y que las cosas se manifiesten, tienes que estar neutro. No puede haber ni miedo ni deseo, porque si hay miedo y deseo, hay conflicto. Claro, es muy difícil para una persona que no tiene dinero y está en un momento como muy malo económicamente en su vida, decirle, bueno, pues tienes que relajarte, tienes que ponerte súper tranquilo, coge tu maceta y céntralo todo en esa maceta. Porque la persona dirá, sí, hombre, chorrada, ¿no? Pues es más potente ese acto simbólico y es más fácil que ella, como toda la energía de ese deseo de que llegue el dinero, lo va a proyectar en esa maceta que esté en su mente dándole vueltas. Y tanto que sí. Mira, me has hecho recordar, caray, hace años esto, hace un porrón de años, hubo un tiempo que trabajé parcialmente para una empresa de headhunters, de cazatalentos, y bueno, me pidieron de localizar una serie de perfiles para una entrevista de trabajo de una empresa importante con una muy buena retribución económica, unas condiciones muy interesantes, de estas que a veces dices, caray, esto me molaría a mí, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue? Habían dos posibles candidatos y uno lo vi como así como decaído, pero en conocimiento era un auténtico, bueno, un genio, diría yo. Pero el hombre sí se dejó brindar para ir a la entrevista, pero no iba muy convencido. Y le dije, mira, mañana en la entrevista toma la mejor actitud del mundo. Y a lo mejor la entrevista
te sorprende positivamente más de lo que ahora te estás creando preconceptos, pero vete al bar de delante, que hacían unos bocadillos alucinantes, y te haces un buen pan tomate, un bocadillo de pan con tomate, con un buen jamón, te tomas tal, y si quieres una copita de vino y tal, digo, y allí te va a sonreír la fortuna, de verdad te lo digo. Liles, ¿quieres saber qué pasó? Porque el desenlace es alucinante. ¿Qué pasó? Pues el hombre, sí, al comer, oye, a la hora de ir a pagar en la barra, compró un décimo de no sé qué, de estos de rasca. Y... no, uno no, dos. Porque tal, va, coge dos, que si te toca después esto no sé qué. Pues mira cómo fue la cosa, que hace el rasca y le cae un porroncillo de dinero. El hombre, menos mal, acudió a la entrevista de trabajo y él mismo se autodespidió porque ya le había tocado una suma de cantidad de dinero como para no trabajar. Y fue, yo creo que, psicomagia. Fue eso, psicomagia en estado puro. Y mira, con él hemos mantenido una buena amistad, porque dice, es que si no me llegas a decir que vaya yo al bar y me pegue un buen desayuno, dice, no hubiese sucedido lo que hubiese sucedido, ¿no? O sea que hay a veces influencias que marcan esto, la psicomagia. ¿Tienes algún otro caso tú, por ejemplo? Ay, mira, yo es que siempre explico. Esto es como muy inocente, ¿vale? Pero al final se trata de que la finalidad de que algo se manifieste o que algo cambie en tu vida se da. Y esto fue muy simpático porque tenía yo he trabajado mucho con niños. Tenía un niño que en ese momento tenía 6 o 7 años y que él, cuando venía a casa, estaba convencido de que venía a ver a la maga. Me llamaba maga. Y entonces venía súper contento porque le había dicho a su madre que solo le faltaba un cromo, de esos que hacen los tíos de colección de futbolistas, solo le faltaba un cromo para terminar un álbum. Y que me iba a pedir a mí, a la maga, que le hiciera aparecer ese cromo. Entonces, claro, tú imagínate que me llega el crío, la madre me lo explica y cómo me quedo yo como diciendo, bueno, es que este niño se piensa que yo soy una maga, de que me voy a sacar esa carta que le falta del sombrero, ¿no? Como los magos de magia potagia. Y entonces, en ese momento, mientras yo estaba ahí, yo decía, claro, pero yo no puedo desilusionarle. Yo tengo que ayudar a este niño a que esto se haga realidad porque para que él no deje de confiar en mí. Total que cogí y le dije, mira, ven aquí, se llama Rafa. Digo, ven Rafa, vamos a hacer un truco mágico. Digo, vamos a escribir la palabra abracadabra, ¿vale? Digo, la vamos a escribir 10 veces. Y cada vez que escribamos la palabra abracadabra, vamos a pedir que esa carta que te falta aparezca esta semana. Y él, súper feliz y súper convencido, y empezó con su abracadabra, que la carta aparezca esta semana, que la carta y así. Pues mira, se fue convencido de que ya habíamos hecho ese truco y de que la carta iba a aparecer. Después que al día siguiente me llama la madre y me dice que un niño en el colegio la tenía y se la había cambiado. Y él estaba convencido de que había sido la magia de la maga. Qué bueno. Es que todos, de alguna manera, somos un poco magos, ¿no? Podemos modificar, cambiar, para positivo o negativo, ojo, nuestro presente, nuestro futuro y tantas cosas más. Y, no sé, a nivel de comparativa, ¿no? Que siempre estamos comparando, este plato está más bueno que el otro tiene más buen aspecto, los coches, las personas. A nivel de comparativa, ¿con qué podríamos comparar la psicomagia? Bueno, yo la verdad es que he estado intentando un poco compararla. A veces pues los decretos, pero el decreto es más como pedir algo y también que lo pidas y lo hagas de manera convencida, ¿no? Quiero esto y esto se va a dar. Pero como siempre está el deseo a que eso que quiero se dé, pero siempre está el miedo, que son como el angelito y el demonio de las dos vocecitas internas que te hacen temer de que eso no se dé, pues es un poco complejo. Pero yo creo que la diferencia es que la psicomagia no es una frase y es quiero que esto llegue a mí. No es afirmación, es un acto.
ocurre algo, tienes que hacer algo, ¿sabes? Escribe, pues la chica escribió en un papel, este escribió también, la otra pintó. Es que tienes que hacer algo que tú lo reconozcas como un acto en el que se mueva una energía y en el que realmente, al estar pasando lo que está pasando, tú estás moviendo dentro de tu subconsciente unas emociones que están bloqueando y están impidiendo que eso pues se pueda liberar o se pueda manifestar. Entonces, a veces los rituales también podrían ser, porque los rituales también son actos, ¿vale? Pero están casi siempre, aquí es como son mucho más creativos. O sea, aquí es como, no es el ritual clásico, no es una vela, no es un tal. Aquí es como, yo qué sé, haz un agujero en la tierra, entierra una cosa, una manzana, vete y en el momento de que pase 10 días ya verás cómo eso que te ha ocurrido habrá desaparecido. Entonces, si tú creas dentro de la persona una creencia, pero el acto simbólico hace que la persona crea en ello. No es lo mismo que yo te diga, oye, mira, que dentro de 10 días verás cómo te va a pasar, ¿no? La persona, si confía en ti, te conoce y lo hace, como el de la lotería, pues a lo mejor sí. Pero si la persona no confía en ti, es más fácil que confíe en un acto, en algo físico, que en algo solamente hablado. Uh-huh. Entonces, ¿qué poder en la mente crees que podemos llegar a tener? Que a veces muchas personas no tienen ni puesto en cuestión de decir, no, yo no puedo. Oiga, ¿y si puedes? Y si puedes, ¿por qué no lo pruebas? Y si no lo pruebas, cree un poco en ti, ¿no? Esto va por aquí. Después te quería hacer una pregunta sobre rituales, que ahora están más, bueno, se sabe que existen desde tiempos ancestrales, pero ahora por el fallecimiento del Papa Francisco, pues estamos viendo en las liturgias y todo lo que hay, pues rituales muy alucinantes. Cuéntanos. Bueno, esto del Papa, yo estoy como flipando, un poco alucinada también de todas las cosas que están haciendo, O sea, y todo lo que, bueno, él ha cambiado, y nos enteramos porque él ha pedido cambios, que si no, probablemente ni lo sabríamos. Pero vamos, yo también ayer lo estuve escuchando y decía, madre mía, los rituales que tienen ahí. Pero bueno, siempre ha habido muchos rituales, ¿no? Y los rituales, pues... Claro, es que para mí la mente es la que tiene el poder. Yo soy mental, total, 100%. Y la mente crea la realidad. Para mí la mente tiene la fuerza de poder crear una imagen o poder crear una realidad desde donde tú puedas sobrecrear otra realidad. O sea, nosotros observamos a nuestro alrededor una realidad, pero esa realidad es totalmente subjetiva. Vamos a ver desde donde nosotros podemos ver, no vamos a ver más allá de nuestra experiencia de vida, porque no tenemos esa capacidad. O sea, eso es el ego es la experiencia de vida de cada persona. Y desde esa experiencia de vida, esa persona va a crear su realidad, porque es desde donde va a interpretar todo lo que ocurre a su alrededor. Pero si tú, en tu mente, consigues crear otra realidad, esa realidad que es ese subconsciente, lo consigues modificar y consigues verlo de otra manera, esa realidad que hasta ahora para ti era la única y la verdadera es modificable. Siempre se puede modificar todo lo que hay a nuestro alrededor. Podemos dejar de verlo de la manera que lo hemos visto siempre para crear otra visión sobre ello. Entonces, tú tienes la capacidad de, si consigues tener una mente clara, absolutamente clara, y ser una persona con confianza y con seguridad, eso que quieres se va a manifestar, porque en tu mente la idea es una idea donde no hay ninguna duda. Y así es como las personas consiguen las cosas, cuando no hay duda. Si hay duda, si hay miedo, ya la cosa flojea y ya la cosa no se da de la misma manera. En unos tiempos que la política está en todas partes, y más que nunca, ¿crees que hay políticos o mandatarios que utilizan la psicomagia, aunque si les preguntas,
oye, tú estás utilizando psicomagia, ¿no? Y oficialmente te dicen, no, esto yo no sé ni qué es, ni sé de qué va, ni me interesa. Pero si desgranas un poco, te das cuenta que están utilizando la psicomagia. ¿Destacarías alguno? O dilo, si, de haberlo, haylo, de forma metafórica para que no te digan que has dicho su nombre. Ya nos entendemos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, porque al final son, no sé, la PNL, la programación neurolingüística, es una de las cosas que se suele utilizar en política, porque al final el control mental, ¿sabes? O el crearte a ti creencias que tú, sin dudar, das por ciertas, te hace crear, o sea, te crean una realidad de la que tú no dudas, y eso también es malo. Hay que tener la capacidad de poder discernir, de investigar, de buscar la verdad, de no creerte las cosas que te digan sin más, que eso es lo que está ocurriendo ahora, que la gente hace caso de verdades que no son verdades, pero que las asumen como verdades, y además está comprobado, fíjate, que es por pereza. O sea, una persona prefiere creerse algo que no es real simplemente por la pereza de investigar y de ir más allá. Entonces, al final, tú tienes siempre la opción de elegir si quieres que te controlen o no quieres que te controlen. Tú tienes que tener la capacidad de ver si eso que te están diciendo o eso que te están vendiendo es verdad o no es mentira. Pero claro, la política al final vende como una especie de ideología, la política al final se basa en algo ideológico, y la ideología son corrientes de creencias que no tienen por qué ser reales, porque al final nada es real, ¿sabes? Pero yo creo que hay muchas personas que lo utilizan, y además, claro, un político habla porque también ha estudiado para hablar en público, para los gestos que hace, para la cara que pone. O sea, el político está todo el rato actuando, todos. O sea, no voy a dar ningún nombre porque es que todos están todo el rato actuando porque te están vendiendo algo. Y al final lo que quieren es que se lo compres. Pero bueno, antes has dicho una cosa que también, aparte de eso, que también es muy interesante, las personas que piensan que no pueden cambiar su realidad, ¿sabes? Esa realidad que sienten que no pueden hacer nada y que dicen, no, es que yo no puedo cambiar, esto es lo que hay, este es mi destino, esta es la vida, y ya está. Porque al final la persona lo que hace es que en cierta manera se está resignando, y al resignarse está alimentando la creencia de que no puede cambiar, de que no puede hacer nada para modificarlo, pero no es real. O sea, tú siempre tienes la capacidad y la fuerza, porque es así, de crear esa realidad. Si te quieres quedar en la pereza, si te quieres quedar en la resignación, si te quieres quedar en la creencia del no puedo, pues tu vida no va a cambiar. Ahora, si tú le das la vuelta a eso y dices, no, es que yo sí que puedo porque yo quiero cambiar esta realidad, porque esta realidad en la que vivo me hace daño, porque esta realidad no me gusta, porque esta realidad me hace sentirme mal, me incomoda, no me siento abundante, pues entonces cámbiala. Pero no te quedes ahí esperando tampoco que te la cambien los demás, sino cámbiala tú, porque es que tienes ese poder. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas se suelen tratar con la psicomagia? Cualquier problema. Todo se puede tratar con la psicomagia. Porque al final es un acto. A ver, yo tampoco me lo llevaría, que estaba el otro día también, que hay personas que se lo llevan también a casos como muy extremos. O sea, en el sentido de que yo no creo que la psicomagia te vaya a sanar, ¿sabes?, de un cáncer terminal, o que tengas que dejar de ir a sitios porque pienses que solamente con la creencia va a ser suficiente. Pero sí que es verdad que la creencia va a actuar
de una manera muy positiva en ti a nivel emocional. Y tú ya sabes que emociones y energía son cuerpo. El cuerpo al final está compuesto por esas emociones y esa energía que se genera, y que las emociones tienen la capacidad de enfermarnos, pero también tienen la capacidad de sanarnos. Entonces, ahí está otra vez la creencia. Ujú. ¿Y se necesita algún tipo o se tiene que ser de, pues no sé, de algunas características especiales cuando se hace un acto psicomágico? Lo digo desde el lado de, no sé si decirle el cliente o la persona que tiene el problema, o incluso también de la persona que hace la psicomagia para que haya un resultado en la otra persona. Bueno, es que tienes que creer absolutamente en eso, no solo la persona que lo hace, sino la persona que también, o sea, lo recibe. Pero al final la magia es así, ¿sabes? La magia, el abracadabra, es confiar en que eso se va a dar, ¿sabes? En no dudarlo. Y entonces, si la persona que te dice tienes que hacer esto, esto y esto, no duda de que eso va a ser así y de que le va a pasar algo bueno, y la persona que lo recibe en la misma energía, eso es lo que ocurrirá. No, es que no puede ser de otra manera. O sea que para que sea efectiva la psicomagia hay que tener fe, predisposición, creencia en uno mismo. ¿Es así? Sí, hay que tener fe y la creencia en que tú puedes. O sea que aquello alguna vez que se ha oído, ¿no? Que dices, oye, pero ¿cómo dice esto a su hija o su hijo? Uy, tú no serás nadie en esta vida, esto te va a llevar por mal camino y tal y cual. Y al final eso se queda esta impronta se queda tan asimilada porque lo ha dicho tu progenitor o tu progenitora, que esto lo llevas arrastrando toda tu vida. Claro, hay personas que se han sabido liberar de esto, pero otras que lo llevarán hasta el día de que te ponen en la caja. Total. Mira, yo mandaba un ejercicio cuando a veces lo he mandado en algún taller, que es muy interesante, que es que en un papel escribiera la persona todo lo que su padre y su madre siempre había dicho de ella, ¿sabes? Tanto lo positivo como lo negativo. Pues que eres perezosa, que no vales, o que eres así, o que no tienes ritmo, que no vales para el deporte, o que no, todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Y poner una lista y decir, esto es lo que me dijo, esto es lo que me decía siempre mi madre, y esto es lo que me decía siempre mi padre. Y una vez tienes la lista hecha, la lees, pero en vez de tomártelo como algo personal, piensa si en la lista de todo lo que decía tu madre tenía que ver contigo o tenía que ver con ella. Y la lista que todo lo que te decía tu padre, exactamente igual. Porque ahí te das cuenta de que están hablando de ellos, no están hablando de ti. Están hablando de sus carencias, están hablando de sus miedos, de sus deseos, de sus fracasos, y lo están proyectando en ti. Es un ejercicio muy interesante. Es un ejercicio que también te ayuda a darte cuenta de que no eres tú el que tienes el problema. Es verdad, ¿eh? Porque cuántas personas conocemos, y muchas que han estudiado una carrera o un tipo de formación específica o una formación profesional, no porque pues les atrajera, sino porque era por real decreto de sus padres. Tú tienes que ser médico. Oye, y aquella persona a lo mejor hubiese sido un gran científico en otra área, pero no, medicina. O tú tienes que ser esto porque con esto vas a ganar mucho dinero, hija, ¿sabes? Esto es un recurrente. A no ser que sean almas rebeldes que digan, no, esto no es lo que me gusta ni me atrae, es lo que te atrae a ti y que no quisiste o no pudiste hacer y me lo estás enchufando a mí. Total. Yo lo he visto mucho, y como he trabajado mucho con padres y con niños, porque he hecho muchos talleres emocionales a nivel familiar, me he encontrado, porque también hay veces que muchos chavales o chavalas, cuando están en la época en la que tienen como que decidir hacia dónde dirigirse a nivel de estudios, están muchas veces en conflicto porque está entre lo que ellos quieren y lo que los padres quieren. Y entonces ellos pues
por la fidelidad al padre o a la madre, sienten que les traicionan si no hacen lo que los padres les aconsejan. Pero al final el padre está proyectando en su hijo, pues muchas veces lo que él no pudo ser, ¿sabes? Si él hubiese querido ser. Pero esas son luchas internas que uno tiene que ser capaz de ir más allá y decir, venga, va. Pero también sabes qué pasa, que cuando más seguridad tiene una persona en sí mismo, cuando más sabe quién es, más fácil es que pueda dirigir su vida. Pero cuando la persona es una persona insegura, que la inseguridad también es algo que provocan los padres, incluso a veces por ser demasiado protectores y querer tener el control sobre sus hijos para que no sufran, y convierten a los hijos, con perdón, en niños que no son capaces de tomar el control sobre sus vidas y que son dependientes de ellos. Entonces eso para los niños, como cuando llegan a adultos, es un problema muy gordo. Pues puede serlo, sí. Y por ejemplo, otra cuestión, cuando se utiliza la psicomagia, ¿hay algún tipo de elemento, objeto o simbología que se utiliza? ¿Hay dentro de la psicomagia alguna ritualística, a ver, vamos a decirlo, decorativa en el acto, en la psicomagia? No tiene por qué. Puedes utilizar cualquier cosa. Es que es como muy creativo. Lo que se te pueda ocurrir. Yo me lo invento, en el sentido de que de golpe pienso, ostras, esto sería genial hacerlo de esta manera y de esta manera. Y automáticamente se lo digo a la persona y veo que a la persona le resuena. Básicamente porque no todo el mundo tiene las mismas creencias ni las mismas capacidades, ¿sabes? Pero yo incluso en el libro que tengo de Manual de Educación Mágica hay muchos ejercicios que son un poco psicomágicos en ese sentido, porque son hacer cosas que te hagan salir de esa parte del subconsciente. Pero ahora, por ejemplo, me venía un recuerdo que tengo de... Siempre ha habido elementos que se han utilizado en todos los rituales y que de manera simbólica han estado ahí, ¿sabes? Desde los minerales hasta un puñado de tierra, hasta un vaso de agua, hasta las velas, hasta flores. Pero, por ejemplo, no sé, los indios americanos tienen sus propios, ¿no? No sé, las semillas, en Sudamérica se utilizaban mucho las hierbas. Son muchos elementos que son también desde ancestrales, que son muy simbólicos y que una estampita, por ejemplo, un rosario, ¿no? Son cosas que nos ayudan a tomar como una conexión con algo que nos genera internamente como una especie de convencimiento y de hacerlo más real, ¿no? Una pata de conejo, una piel de un animal, un hueso, muchas cosas. Ahora que dices la pata de conejo, ostras, hace años de esto. Me acuerdo que había una compañera en clase que siempre traía su pata de conejo, ¿no? La pata de conejo y tal. Y bueno, claro que le daba resultado porque estudiaba, esto está claro, pero le daba como cierta confianza. Y un día, fíjate, antes del examen, le digo, ¿qué? ¿Ya traes tu pata de conejo? Sí. Digo, oye, pero enséñamela, ¿sabes? Pim, pam, pam. Digo, no. Digo, bueno, te la enseño, pero no la toques, que si no, a lo mejor la energía se desconfigura. Digo, no, pero enséñamela. Y le dije, digo, oye, ¿seguro que es una pata de conejo? Dice, sí. Digo, ¿pero que la compraste? ¿Te la dieron? No, la compré. Digo, oye, pero yo que tengo gatos, esto parece más una parte de una pata de gato que de conejo. Se quedó traspuesta, ¿no? Y al cabo de unos días... Se ve que lo comentó en casa con su padre, no sé, y, oye, que no era pata conejo, que era un pedazo de pata de gato. O sea que, ojo con esto a veces, que uno se piensa que tiene una cosa, pero es otra. Ostras, qué horrible, además, pobrecito, qué fuerte. No, pero por ejemplo también yo le digo muchas veces, porque me encuentro muchas personas que son muy dependientes y que tienen como ¿cómo se dice? Que se me ha ido la palabra, pero como que tienen la superstición de que si no se ponen algo van a tener mala suerte, ¿sabes? Y había una chica que estaba obsesionada con llevar una serie de pulseras, porque si esas pulseras no las llevaba,
y va a pasarle algo malo. Y claro, eso es una creencia negativa que estás creando tú. O sea, estás dándole el poder a una cosa, pero lo estás dando no para que te ayude, porque al final eres dependiente de eso. Tú tienes que ser libre, puedes tener o no tener la pata de conejo, pero tienes que confiar en lo bueno y en que no necesitas nada para que lo bueno llegue a ti, que tú eres el punto, digamos, de luz y es hacia donde, si tú estás bien, te llegará todo lo bueno. Porque si te vuelves dependiente de algo y esa niña, por ejemplo, de golpe, esa creencia se la deshacen y le roban la pata de conejo, esa niña lo mismo ya deja de estudiar cuando era ella la que estaba estudiando y por eso aprobaba, ¿entiendes? Es que también hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, sí. Bueno, pues mira, el desenlace fue que estaba casi traumatizada, ¿te aseguro? Bueno, estaba... Y yo digo, a ver si ahora yo he metido la gamba al decirle la verdad y bueno, empieza a suspender los exámenes o se desmotiva o le cae la autoestima, yo qué sé. Y le dije, pero piensa una cosa, la pata de conejo posiblemente... Lo pensabas y te estaba dando suerte, pero tener una pata de gato, ¿tú sabes cuando acabes de estudiar en qué lugares más potentes vas a trabajar? Va a ser, bueno, un revulsivo para ti. Y bueno, y no recuerdo qué más, pero bueno, pues esta persona es una directiva de la NASA, menos mal, porque si no, imagínate la que se lía allí con la pata de gato y conillo y conejo, vaya. Bueno, ella siguió manteniendo la creencia, le dio el poder a otra cosa y ya está, ¿sabes? Pero bueno, también eso demuestra, ¿no?, que también la capacidad de ella de redirigirse en ese sentido, pero que igual que es bueno, como todo, en exceso puede ser malo, hay que tener cuidado. Vaya, como un buen arroz de montaña, ¿no? Que con su justa medida es fantástico, pero como le repitas 2 platitos más, ya puedes ir corriendo a tomarte bicarbonato, ¿no? Claro, se te va a poner ahí una acidez de muerte, total. Sí. Yo, mira, también le aconsejo a la gente que en su día a día prueben de hacer cosas que ellos mismos pueden inventarse o crear este pequeño ritual y hacia algo que haya que no les está funcionando en su vida, ¿sabes? Hacer un acto simbólico y escribirlo o dibujarlo y como luego, pues un poco como cuando hacemos en San Juan también, ¿no? ¿Te acuerdas? Escribir todo lo bueno, agradecerlo y escribir todo lo que queremos que se vaya porque no nos hace bien en nuestra vida y también quemarlo o tirarlo al mar. Pero un poco esos actos simbólicos se nos olvidan muchas veces en el día a día porque nos metemos en el estrés, en la vorágine de la vida y nos olvidamos de cosas que nos pueden ayudar y que podemos hacerla nosotras. Exactamente. Y yo siempre recomiendo que la gente converse, que hablen de temas así de este tipo y de otros, evidentemente, porque cuando más información tienes, más puedes sacar conclusiones menos erráticas. Y esto ayudaría mucho, ¿no? Porque si siempre hablas de lo mismo, estás viendo lo mismo y es precocinado o previsualizado, pues, oiga, el día a día no creo que te sea muy favorable a que abraces la felicidad. No, te metes ahí en un pozo, y en un todo el rato lo mismo, en un bucle existencial, donde dices, bueno, vale, para un momento, ¿sabes? Como limpia un poco ese cristal que se te ha quedado ahí más que negro y busca un poco la luz, pero piensa que tienes que hacer algo tú, que deja de... Es que yo lo que veo es que la mayor parte de estas personas es que como que se vuelven dependientes de los demás y no son capaces de ellos ser independientes emocionalmente y conectar con su fuerza. Y para mí, mira, yo siempre digo, yo con la lectura de alma veo la sombra, ¿vale? Pero la sombra que veo es la que te impide a ti ver tu luz. Pero yo sí que veo tu luz y lo que yo intento es que esa sombra desaparezca para que tú conectes con esa luz que hay en ti. Pero si tú solo ves tu sombra y no eres capaz ni de deshacerla ni de ver tu luz, pues entonces estás en una cueva y estás en un pozo
donde te va a ser mucho más difícil salir, pero tú tienes que creer siempre y vamos, que todos tenemos la luz dentro, todos. Solamente a veces hay que rascar un poco más. Uh-huh. Y por ejemplo, hay cosas que ya no evolucionan o no progresan en la vida. ¿Crees que la psicomagia irá evolucionando, se irá adaptando a los nuevos tiempos o es una cosa que ya está blindada y es así? Pues yo creo que va a haber como un poco de una división, ¿sabes? Y más ahora con todas las tecnologías y la juventud y todas las personas que están ahora en este mundo tan tecnológico, que está tan alejado, ¿no?, de ese mundo tan físico y tan de conectar con cosas más reales que una pantalla, ¿no? Porque al final la pantalla te crea unas realidades y tú vives según la realidad de esa pantalla. Y es como si dentro de la realidad de la vida, que ya es una pantalla, te pusieran otra pantalla. Entonces te están creando un espejismo que te aleja todavía más de donde tú tienes que estar y de la realidad en la que tienes que vivir y sobre la que tú tienes que actuar para que las cosas puedan cambiar. Pero si vives en una pantalla tipo Meta, pues al final lo que estás haciendo es vivir dentro de una realidad en la que te van a dar solamente placer, te van a dar placer y dopamina y te van a dar adicción. Si tú tienes la capacidad de salir más allá, que yo creo que va a ser la otra parte, ¿sabes? Vamos a estar como dos, los que estén ahí en esa realidad, en una realidad más falsa que la realidad en la que ya vivimos, y los que estamos más conectados con la naturaleza y más con la conexión con las piedras, con el agua, con las energías del bosque y con todo lo que es más real, ¿no? Es más tangible. Lo otro es una pantalla, al final. Y ya hay mucha gente que vive ahí. Es como vivir en libertad, pero en una jaula, ¿no? Sería algo así. Total. Porque además cada vez lo que intentan es limitar más esa realidad, darte más placer, porque cuando más placer que no es real, ese placer más adicto te vuelves porque tienes la dopamina por las nubes. Pero el placer y la adicción es que llega un momento en el que ya lo que te hizo sentir el placer la primera vez, luego ya lo único que haces es como estar replicando con el primero que tuviste y estás buscando volver a sentir ese placer y eso no lo vas a volver a sentir y eso es lo que hace que una persona se vuelva adicta. Entonces, creo que todo lo que nos están vendiendo y a lo que la gente está cayendo, pero sin ser conscientes, es a perder su propia identidad y a ser mucho más fácil de manipular. Porque cuando más alto tienes ese deseo y esa dopamina y esa necesidad de placer, es más fácil que de golpe te digan, ay, os vamos a dar un premio, y el premio es placer, y todos quieren premio. Entonces todo el mundo va a estar mucho más esclavizado y más lejos de conectar con su yo consciente. Hay que salir al campo, hay que caminar por el campo, hay que conectar con la naturaleza y salir de esas pantallas. ¡Ay, la naturaleza! ¡Qué gran sanador natural tenemos ahí! Que cada vez más, es curioso, que salen estudios científicos y están publicados del beneficio del contacto con la naturaleza bien hecho, ¿eh? Y es increíble. Un día ya trataremos esto. Cuando hablamos de psicomagia, mira, fíjate, he visualizado, yo creo que forma parte de mi currículum radiofónico la película Matrix. Y en Matrix hay algo muy interesante que me gustaría poner, es la n+1 a la vez, n+1 elevado a n+1, que lo pongo, y que me hagas el análisis si crees que va relacionado o no con todo el contenido que estamos tratando hoy, que a mí me encanta. ¿Te parece? Vale. Vamos allá, amigos y amigas. Escuchen atentamente. Atentamente. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Qué maravilla, ¿verdad? Liles, aquí hay mucha psicomagia. Total. Claro, porque es que no hay nada real más que lo que tu mente te dice que es real. Si es que dentro de la realidad que vivimos, todo es una proyección. Entonces, esa proyección es modificable, porque hay infinitas posibilidades, la cuántica ya lo habla, sobre esas posibilidades. Entonces, todo lo que puede existir ya existe. No tiene que cambiar la creencia en ti. ¿Sabes? Solo tienes que pensar que la cuchara está doblada para que la cuchara la veas doblada. Mira, no sé si comentarlo abiertamente o... Mira, no lo digo porque a lo mejor cruzo alguna frontera de estas que alguien a lo mejor se molesta o se enfada o te puede decir lo que sea. Pero con esta frase yo hice uso a una determinada persona que estaba en un determinado lugar, allí postrado horizontalmente, muy fastidiado, y le puse esto al oído. Oye, hubo algo que sucedió allá que empezó una recuperación. El verbo, ¿no?, que se utilizaban. Liles, nos queda nada. Ahora miro aquí el crono de la entrevista y el tiempo. Podemos hacer mucha psicomagia, pero con el tiempo ahora en radio, no, qué bueno sería curvar el tiempo. Total. Pero bueno, es que tampoco existe. Pero vamos, eso ya no podemos modificarlo porque vivimos con el reloj siempre marcando nuestro tiempo. Hay una película que creo que es de estas de X-Men, que hay una escena buenísima, que sale una abeja volando a la velocidad normal de sus alas y después ralentiza la imagen y es alucinante porque dices, oiga, estoy viendo lo mismo, pero puedes llegar a parar, ¿no? Qué bueno a veces es parar un poco el ritmo trepidante que tenemos de nuestros pensamientos, del día a día, del corre aquí, corre allá, para serenarse y descubrirse el potencial, ese tesoro que está bajo llave que tenemos dentro nuestro. Total, porque al final es que eso es uno de los mayores problemas de la humanidad, el no saber estar sin hacer nada, pero sin hacer nada de verdad. ¿Los que habitan el planeta Tierra los podemos llamar humanidad? ¿O tendríamos que, yo es lo que digo siempre, lo tengo clarísimo, diferenciar entre los terrestres y los humanos? Porque hay humanos que son buenos terrestres, pero hay terrestres que no se comportan como seres humanos. ¿Qué opinas a esto? A mí me encanta la etimología del ser humano, porque al final significa, el ser humano pertenece a la Tierra. Claro, el terrestre también, pero vamos a decir que la pertenencia lo podemos hacer como diferentes. Digamos, los terrestres que habitan aquí, pero no son conscientes de la madre, de la Pachamama, de la tierra, de lo que nos sustenta y lo que nos hace que podamos estar aquí, ¿no? Y los que sí, los que cuidan. Están los que cuidan y los que destruyen. Y para mí esa es la diferencia entre un ser humano. Pero esto lo ves solo paseando un poco por la calle, ¿no? Hay gente que aún escupe por la calle, delante de un portal, o tiran el cigarro, la colilla al suelo, y otros que ves que su papel, incluso cada vez más jóvenes, lo depositan en las papeleras, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, mucha psicomagia. Liles, recuérdanos el curso que vas a hacer de clarividencia. Danos aquí en los 2 minutitos que nos quedan un buen flash. Sí, vamos a hacer un curso en Andorra, Activa el don de la clarividencia, el 14 y 15 de junio. Si queréis más información sobre el curso, podéis escribirme por WhatsApp a mi teléfono ¡34 620 27 49 21. También tenéis información en mi web, en el apartado de cursos, en lileshernandez.org. Repito el teléfono, +34 620 27 49 21. Muy requete bien, va, y también doy otro teléfono, otro WhatsApp, el mío, que es el +376
33 23 45 y también gustosamente os daré información sobre este curso de clarividencia con Liles Hernández. Liles, como siempre, muchísimas gracias. De nada, un placer. Y amigos y amigas, ya que siempre nos gusta despedir con unas palabras porque allí está todo, resumido, concentrado, nada diluido, pero hoy quiero acabar con algo, ya que hablábamos de Matrix y psicomagia. En Matrix hay una escena que Neo, el protagonista, no piensa que puede esquivar las balas. Lo hace cuando sabe, más allá de toda lógica, que la realidad es moldeable. Ahora sí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.